A veces la realidad supera a la ficción. No, sí. Adentrarse en la mente de un asesino serial siempre es un viaje escalofriante, pero hoy Sí. nos sumergimos en un caso que te dejará helado. Uy. La historia de Pedriño Matador. Oh, wow. Un hombre que a simple vista podría sonar casi irónico, Ajá. pero que esconde una verdad aterradora. Asusta, en verdad. Pedro Rodríguez Filho, Sí. mejor conocido como Pedrinho Matador, es uno de los asesinos seriales más brutales de Brasil. Caray. Y lo que encontramos en su historia, basándonos en su entrada de Wikipedia, A ver. es un torbellino de violencia que comenzó a una edad sorprendentemente temprana. De hecho, su primer asesinato fue a los 14 años. Imagínate. 14 años. Apenas un adolescente. Y ya había cobrado la vida del vicealcalde de Alfenas. Es increíble. La verdad es que este primer asesinato no fue un acto impulsivo, sino un acto de venganza. Ajá. Parece que el vicealcalde había acusado injustamente al padre de Filho de robo. Una especie de justicia retorcida, ¿verdad? Y esta sed de venganza, Claro. de hacer justicia por mano propia, marcó el inicio de un patrón que se repetiría a lo largo de su vida. Exacto. Filho se convirtió en una especie de justiciero, un cazador de criminales que operaba al margen de la ley. Interesante. En su lista de víctimas encontramos narcotraficantes, violadores, incluso otros asesinos. O sea, él decidía quién merecía vivir y quién no. Exacto, él creó su propio código moral. Su propio código moral, caray. Y esa línea entre la justicia y la venganza que ya era borrosa, Sí. se difuminó por completo con la muerte de su novia, María Aparecida Olimpia. Un momento crucial en su historia, sin duda. Sin duda. María fue brutalmente asesinada por un narcotraficante rival. Imagínate. Un acto que desató una furia incontenible en Filho. La mujer que amaba, torturada y asesinada. Claro. Imagínate la rabia, la sed de venganza que lo consumió en ese momento. Y esa furia se tradujo en uno de los episodios más sangrientos de su historial. La masacre de una boda. Un acto de venganza brutal. Filho, junto a sus amigos, irrumpió en la boda donde se encontraba el asesino de María Wow. y desató un infierno. No. 7 personas murieron esa noche Caray. y 16 resultaron heridas. La boda, un símbolo de amor y felicidad convertida en una escena de horror absoluto. Totalmente. Y lo más impactante es que ni siquiera la cárcel pudo detener la espiral de violencia de Filho. Es increíble, ¿verdad? Tras las rejas, en un ambiente donde se supone que debería haber rehabilitación, Claro. Filho continuó matando, sumó a su lista de víctimas a 43 reclusos. Es como si la prisión, en lugar de contenerlo, hubiera alimentado la bestia que llevaba dentro. Exactamente, y entre esas víctimas, un detalle que te pondrá la piel de gallina. A ver. Su propio padre. Filho descubrió que su padre había asesinado a su madre años atrás No. y decidió tomar venganza de la manera más brutal. Increíble. Un acto que nos habla de un ciclo de violencia que parecía no tener fin. Y para dejar claro que no había remordimiento en su corazón, Filho se tatuó una frase que te dejara helado. Uy, qué miedo. Mato por prazer. Una frase que encierra la esencia de su ser. No, una confesión escalofriante que nos muestra la mente de un asesino sin alma. Condenado a 128 años de prisión, una cifra que luego aumentaría 400 por los asesinatos cometidos dentro de la cárcel. Parecía que Filho pasaría el resto de sus días tras las rejas. Pero el destino a veces Ajá. nos juega una mala pasada. ¿Y En 2007, Filho fue liberado debido a tecnicismos legales. ¿En serio? En Brasil, la ley impide que una persona pase más de 30 años consecutivos en prisión. O sea que después de 34 años de encierro, un hombre que se jactaba de matar por placer Ajá. volvía a las calles. Y lo que hizo después de su liberación es aún más sorprendente. qué hizo? Filho se convirtió en una personalidad de YouTube. ¿Qué? El asesino sería el más famoso de Brasil compartiendo su historia con el mundo. ¿Qué lo motivó a dar ese paso? Es la pregunta del millón. ¿Era un intento genuino de redención o simplemente una estrategia para obtener fama? En sus videos, Filho hablaba de sus crímenes, de su vida tras las rejas, e incluso ofrecía consejos a los jóvenes para que no sigan su camino. Un cambio radical que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre él. Totalmente. ¿Es posible que un hombre capaz de tanta brutalidad encuentre la redención? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Claro que sí. Profundizaremos en la mente de Pedrinho Matador, analizando sus motivaciones, sus traumas, la posibilidad de un cambio genuino. Buenísimo. Ahí estaremos. Esperamos. Retomamos nuestra inmersión en la oscura y compleja historia de Pedrinho Matador, un hombre cuyas acciones nos confrontan con la brutalidad humana.
pero que al mismo tiempo nos obliga a cuestionar la posibilidad de la redención. Exacto, nos quedamos en un punto crucial con Philo saliendo de prisión y dando un giro inesperado a su vida al convertirse en una figura pública en YouTube. Un giro que sin duda nos deja perplejos. ¿Cómo es posible que alguien con un pasado tan violento busque la redención a través de las redes sociales? En sus videos, Philo no solo relataba sus crímenes con lujo de detalles, Increíble. sino que también ofrecía consejos a los jóvenes para que no siguieran sus pasos. Es una contradicción fascinante. Por un lado tenemos a un hombre que se autoproclamaba como el asesino que mata por placer. Y por otro lado lo vemos aconsejando a otros a evitar la violencia. ¿Es posible que haya experimentado un cambio genuino durante su tiempo en prisión? ¿O se trataba simplemente de una estrategia para manipular a la audiencia? Analizando su contenido en YouTube, podemos observar ciertos patrones que nos dan pistas sobre su estado mental. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, en varios videos, Philo justificaba sus asesinatos como actos de justicia, argumentando que sus víctimas eran criminales que merecían morir. Esa idea de ser un justiciero, de tomar la ley en sus propias manos, parece haber sido un factor determinante en su comportamiento. Exactamente. Y este tipo de pensamiento es común en personas con un trastorno de personalidad disocial, que se caracteriza por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales y la tendencia a la manipulación. ¿Crees que Philo padecía este trastorno? Es muy probable su historial de violencia, su falta de remordimiento y su constante necesidad de controlar a los demás son características que encajan con el perfil de un psicópata. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el contexto social en el que Philo creció, la pobreza, la violencia y la corrupción que imperaban en su entorno pudieron haber influido en su desarrollo. Sin duda, el ambiente en el que crecemos juega un papel fundamental en nuestra formación. En el caso de Philo, la violencia que presenció desde temprana edad pudo haber normalizado la brutalidad en su mente. Recordemos que su primer asesinato fue a los 14 años, un acto de venganza por una injusticia cometida contra su padre. Es un ejemplo claro de cómo la violencia puede generar más violencia, creando un ciclo que se perpetúa a través de las generaciones. Entonces tenemos un hombre con una posible psicopatía marcado por un entorno violento y con una fuerte convicción de ser un justiciero. ¿Cómo podemos interpretar su incursión en YouTube a la luz de estos factores? Es una pregunta compleja. Podría haber sido un intento genuino de redimirse, de utilizar su experiencia para prevenir que otros jóvenes siguieran su camino. Pero también podría haber sido una forma de alimentar su ego, de buscar reconocimiento y admiración por parte de una audiencia morbosa. Es difícil saber con certeza cuáles eran sus verdaderas intenciones. Lo que sí podemos afirmar es que su historia, con todas sus contradicciones, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad del bien y el mal. Y en medio de esta búsqueda de respuestas de intentar comprender la mente de este asesino serial, surge un nuevo giro en la trama, la muerte de Philo. Un final abrupto y violento a la altura de su propia leyenda, asesinado a tiros frente a su casa, silenciado para siempre por manos desconocidas. Un ajuste de cuentas, venganza, un acto de justicia poética. Las preguntas se multiplican y las respuestas, como siempre, se esconden entre las sombras. En la siguiente parte de nuestra inmersión, analizaremos las circunstancias de su muerte y exploraremos las posibles teorías que rodean este último capítulo de la vida de Pedriño Matador. Y regresamos a nuestra inmersión en la vida de Pedriño Matador, un caso que nos ha llevado por los laberintos más oscuros de la mente humana, explorando la violencia, la justicia y la posibilidad de redención. Y justo cuando pensábamos haber descifrado algunas de las piezas de este complejo rompecabezas, su muerte nos confronta con un nuevo misterio. Recordemos que Philo fue asesinado a tiros frente a su casa en 2023. Un final violento que parece cerrar el círculo de una vida, marcada por la sangre. Es inevitable preguntarse quiénes fueron sus asesinos y cuáles fueron sus motivos. Las teorías abundan. Algunos apuntan a un ajuste de cuentas por parte de alguna de sus víctimas o sus familiares. Es una posibilidad. Recordemos que Philo se jactaba de haber matado a más de 100 personas. Claro. Es probable que muchos guardaran rencor y buscaran venganza. También se ha especulado sobre la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con el mundo criminal. Claro, no olvidemos que Philo pasó gran parte de su vida entre rejas rodeado de criminales peligrosos. Exacto. Es posible que haya hecho enemigos poderosos durante su tiempo en prisión. Y no podemos descartar la teoría de que su muerte haya sido un encargo por parte de alguien
que temía que Filio revelara información comprometedora. Su canal de YouTube le dio una plataforma para hablar de su pasado, incluyendo detalles sobre la corrupción dentro del sistema penitenciario. Es verdad. Es posible que alguien haya querido silenciarlo para siempre. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde ninguna de estas teorías. La policía continúa investigando, pero el caso sigue abierto. La muerte de Pedriño Matador nos deja con una sensación de vacío. De preguntas sin respuesta, un recordatorio de que a veces la realidad es más compleja y perturbadora que cualquier ficción. Es cierto, la vida de Filio fue una paradoja. Un hombre capaz de una brutalidad extrema, pero que también mostró atisbos de arrepentimiento y un deseo de cambio. Su historia nos confronta con la dualidad del ser humano, con la capacidad para el bien y el mal que todos llevamos dentro. Y nos invita a reflexionar sobre las complejas fuerzas que moldean nuestras vidas, las circunstancias que nos llevan por caminos oscuros y la posibilidad de encontrar la redención incluso en los lugares más inesperados. Con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Pedriño Matador. Un caso que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que sin duda nos ha hecho pensar en la complejidad de la naturaleza humana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas y los haya motivado a seguir explorando los misterios del mundo que nos rodea.